pasaron de las 10 de la noche, una noche que comenzó a cambiar el clima, 11 grados 8 décimas. Dicen que para mañana... Y acá 5. 4. Acá tenés frío, Pino. Bueno. Está frío. Ahora pedimos que bajen el aire. Ya le pedimos. Gaby, ¿bien? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo va, Rodolfo? Todo muy bien. Bueno, Fernando Pino Solanas, candidato, o precandidato, podemos decir, a senador o candidato a senador. Bueno, soy candidato a senador por nuestra fuerza y por esta suerte de gran frente anticorrupción que hemos constituido con la coalición cívica, con el Partido Socialista. Bueno, ahí te quiero parar, mira. La foto con Carrió. Sí. ¿Sabes qué pensaba en ese momento, no? Sí. Parece, ¿viste cuando... No me vas a hacer tirar las cartas. No. Digo, ¿viste cuando hay que ya uno por ahí es más grande y el padre se quiere casar de vuelta y presenta a la nueva novia? Sí. Y todos se espantan, dicen, ¿cómo te vas a casar? ¿No pasó un poco eso con Lilita? ¿No te pasó un poco eso? No, la verdad que nosotros... Acá hay una operatoria de decir nosotros somos Lilita, nosotros somos una fuerza, somos un frente con 5 fuerzas políticas, partidos políticos y además otras fuerzas políticas como el Acento que están en formación. Entonces, sigue estando acá el corazón de lo que fue el FAP en la Ciudad de Buenos Aires, es decir, Partido Socialista y el GEL. Sigue estando nuestro aliado histórico, el Partido Socialista Auténtico, y la novedad es que se incorpora al espacio de la centroizquierda la coalición cívica. Y después, lo que es interesante es que en este momento nosotros estamos respondiendo al mandato del 18 de abril o del 8 de noviembre. La gente en la calle, en las manifestaciones o fuera, todos los días hay alguien que te para y te dice, che, la oposición tiene que unirse, etc. Nosotros hemos dado ese paso. Dejemos el prejuicio ideológico, pongámonos de acuerdo en los 5 o 10 puntos esenciales y marchemos a las elecciones que además son elecciones de medio término, legislativas, y que son las mismas fuerzas que nosotros les llevamos nuestros proyectos y ellos los suyos para que los acompañemos en la labor parlamentaria. Entonces, este andar juntos no nace de ahora. Hace varios años que estamos trabajando en la tarea parlamentaria, con ellos y también con otras fuerzas. Ahora, Pino, ¿cómo se logra combinar justamente en una situación de donde lo ideológico es tan diferenciado, ¿no? Vos venís de un movimiento de centro-izquierda, Carrió últimamente ha tenido un posicionamiento más de centro-derecha. ¿Cómo se hace para tener acuerdos con ese trasfondo ideológico? Pero y sin embargo los hay, ¿eh? El primer acuerdo grande que nosotros decimos es, frente a la transversal cuasi mafiosa que atraviesa, por asociaciones ilícitas de alta corrupción que atraviesa, no respeta partidos políticos, atraviesa corporaciones, los poderes públicos, las instituciones. Bueno, vamos a apelar a una transversal de la ética pública, de los principios y de la honestidad. Yo en mi vida política constaté que más allá de las alianzas ideológicas había también otros códigos. El código de la palabra, el código del que iba a defender, iba a luchar contra el delito, porque el delito no tiene color. El delito que puede cometer un compañero tuyo es delito, no es un compañero tuyo, o el de enfrente. Entonces, esa ha sido la base de un acuerdo que creo que es muy importante, porque hoy se demuestra que la corrupción mata. Es decir, vos nunca este espacio podría haber hecho una propuesta de blanqueo de capitales. Pero por supuesto que no. Y creo que esa transversal de los ilícitos toca todas las grandes fuerzas políticas. Es decir, en política, ¿no? Uno diría, el fin justifica los medios. Sí. Aunque con problemas económicos nunca hubiesen blanqueado capitales, ¿pedir un blanqueo? No, la verdad que es una política, me parece que va a contramano de la credibilidad de un país. ¿Cómo podés justificar? Bueno, todos los países del mundo tienen algún momento que hacen un blanqueo, dicen, bueno, no, si en 10 años, miremos así, ¿viste? ¿No? En los 5 años últimos de gobierno Kirchner, 2 blanqueos. En noviembre del 2009 fue el primero. Entre otras cosas, las exportadoras de granos blanquearon 1.800 millones de dólares mal habidos por el juego que hicieron, la estafa aquella que hicieron previendo que venía la 125. Y ahora otro blanqueo. ¿Para quién es funcional este blanqueo? No, y además está en contradicción con todas las políticas oficiales que vamos a apostar al peso y se metieron con el que tenía
unos dolarcitos y estas cosas, y ahora, ¿y esto qué significa? El premio al gran delincuente, al gran evasor. Esto está hecho para los pescados gordos. ¿Tenés dólares? Esto no está hecho, no tengo dólares. Esto no está hecho para el 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 que guardó para el veraneo. Esto está hecho para el que tiene que blanquear, y hay mucha gente ligada del capitalismo de amigos, ligada al gobierno, que tiene mucha gente, muchos dólares para blanquear. Pino, volviendo al armado de capital, ¿no? Hay algunas fuerzas que no estuvieron de acuerdo, fuerzas que por ahí tenían una cercanía ideológica y algún posicionamiento en común, no estuvieron de acuerdo con este acuerdo entre la coalición cívica o Alicia Carrió, el Proyecto Sur y los otros 3 partidos. El caso de Tumini, Donda, Prat-Gay por un lado, Lozano por el otro. No, pero el caso de Tumini habla de... Dice que ellos son los nuevos van de brazo con los radicales, Prat-Gay y Estensoro. Entonces, acá hay mucho verso y malo. Le hacen el juego, todas estas políticas de desunión, están haciendo el juego a lo que más desearía la estrategia kirchnerista, que es dividir el espacio. ¿No es cierto? Acá cada uno... Si piensa que solo, bueno, mejor sacará 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, ¿no es cierto? Que nos puede sacar. Bueno, que en un punto le hacen el juego al oficialismo. Sí. Hoy Cristina, por ejemplo, dijo en La Matanza, no hay reforma constitucional, por lo cual dio a entender de que tienen el 2015 abierto. Uno puede decir, bueno, falta un siglo para la Argentina, 2015 es un montón de tiempo. Ahora, para el armado, vos sabés que... Mañana. Por eso, para un armado es... Digamos, y como que siempre están en esta discusión, ¿no? De como que se pelean por el cartel, a ver quién aparece con la cara más adelante. ¿No pasa eso? No, pero por supuesto, está lleno... el escenario político siempre estuvo y está lleno de mezquindades y de competencias y de falta de visión estratégica. Argentina, estimados amigos, necesita un gran proyecto estratégico. Yo no quiero tirar chicanas baratas, pero... se ha perdido el rumbo, el modelo ha hecho agua y vemos el equipo de los 5 mosqueteros improvisa continuamente. La prueba está que hemos pasado de la defensa del peso a piedra libre para el dólar, blanqueo. Necesitamos un proyecto estratégico, no se va a reconstruir el país en 2 o 3 o 4 años. La reconstrucción de los ferrocarriles, la reconstrucción de las industrias públicas, con control social, es decir, con control del público, los trabajadores y los ciudadanos que lo pagan. La defensa del medio ambiente, la defensa de los bienes comunes. ¿Cómo puede ser posible que no tengamos dinero y acá salen 60 y tantos metales a simple declaración jurada? Pudiendo exigir la refinación en la Argentina para saber cuánto te llevas de cadmio, de renio, de molibdeno. Entonces, caramba, la investigación de la deuda externa no la quisieron hacer nunca. Tuvieron la mayoría, el kirchnerismo tuvo la mayoría parlamentaria para investigarla. Decime una cosa, ¿por qué cuesta tanto? Bueno, son todos los temas que trata esta coalición, ¿eh? Son todos los temas. Nosotros decimos que hay recursos en la Argentina para acabar con la indigencia y la pobreza. Pero no se le puede mentir al pueblo argentino, muchachos. No se le puede decir que hay 1% de indigencia. No se puede decir que se vive con 13 pesos diarios, ni que la inflación es 10.8. ¿Por qué la renta financiera no paga tributo? No paga ganancias. La renta financiera. Siendo especulación pura. Claro, es un disparate. Por eso es necesario, nosotros planteamos la reforma impositiva de tipo progresivo y una nueva ronda de la coparticipación federal. Estos son los puntos que lleva esta coalición, que lejos de haber renunciado a sus propuestas programáticas, todas las fuerzas, desde la coalición cívica de Carrió al Partido Socialista, todos estamos en este planteo. Reforma tributaria de tipo progresivo. Ahora, si el país se desarrolla con blanqueo de capitales y todo este tipo de cosas... Ahora, para evitar la deserción, hay que volver a reconstruir la credibilidad en el país. Vos no podés. El ciudadano deserta porque si le mienten todos los días y todos los meses pierde un 2,5% el valor de su moneda, deserta de la moneda nacional. La moneda nacional o la confianza que despertase en el ciudadano es clave porque es la confianza en el país. ¿Por qué no deserta el chileno del peso chileno? Ningún brasileño se le va a ocurrir salir a comprar $1. Pino, con respecto al armado electoral
en todo el país, digamos. ¿Vos crees que la oposición debe ir con una fórmula de unidad, ya sea tanto para las elecciones legislativas como también para la posibilidad de los miembros del Consejo de la Magistratura, como se está especulando? Bueno, la verdad, ¿vos te referís a los miembros del Consejo? Sí, los que se van a elegir. No, mirá, nosotros decimos desde este espacio que la reforma judicial y sobre todo la ley de la elección de los 6 consejeros es absolutamente inconstitucional. Por lo tanto, de ninguna manera nos podríamos preparar, ¿no es cierto?, a ver cómo vamos a participar en esto. ¿Por qué? Directamente ni participar de la elección. Nosotros presentamos denuncia de inconstitucionalidad de esta ley, así que hasta tanto no se expida la justicia y fije posición, el día que se expida veremos entonces cuál es el paso más, si hay que conformar, ahora es dificilísimo llegar a conformar una lista de toda la oposición. La oposición no es un globo uniformado. Hay distintas posiciones, hay una oposición francamente liberal, de derecha, hay varias oposiciones que más o menos no tienen diferencia, por eso un día te lo encontrás a Macri con De la Sota o con fulano, con Mengano. Bueno, nosotros armamos una oposición dentro de lo que llamamos el espacio democrático nacional del centro izquierda, que tiene postulados, que tiene planteos sociales importantes, que viene a defender realmente el poder adquisitivo del salario digno y estable, contra las tercerizaciones, que viene a defender todas estas cosas, verdaderamente los derechos sociales, que nos hemos opuesto a la ley de la nueva ley de accidentes de trabajo, que nos oponemos a la ley antiterrorista. Entonces, todas esas han sido nuestras banderas históricas y las seguimos defendiendo. Por eso, la quimera, la utopía, mejor dicho, de todos juntos, bueno, ojalá que se dé, pero no un amontonamiento donde no hay unidad de criterio. Nosotros, esta unidad que hemos conformado desde la coalición cívica al Partido Socialista y el Socialismo Auténtico, tiene y estamos realizando todas las semanas un foro temático. El próximo martes realizaremos un foro sobre la defensa de los bienes comunes, los recursos naturales, el agua y el tema escandaloso del yacimiento de Pascua Lama, el mayor yacimiento aurífero del país que está en construcción y que la justicia chilena ya lo ha rechazado y que acaba de salir una condena de la Cámara de Diputados chilenos. El próximo martes a la tarde tendremos la visita de un gran referente chileno en asuntos de Lucio Cuenca, en asuntos de minería. Estará Miguel Bonazo con su libro El Mal, que hace una radiografía del proyecto Pascua Lama. Estará seguramente María Esteles Vampa, estará Carrió, estaré yo, estará Roy Cortina. Vamos a tener 2 grandes mesas temáticas el próximo martes. Toda la semana este espacio realiza un foro temático. El tercero será sobre la reconstrucción de los ferrocarriles, la flota marítima y fluvial, la reconstrucción del transporte. Son grandes temas estratégicos que hacen a la reconstrucción de un proyecto nacional. Pino, un placer tenerte siempre. No, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos y estamos charlando con el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López. Es el subsecretario general de la Presidencia y la realidad es que ha estado muy involucrado con lo que es la ley de medios, el seguimiento, el tratamiento, ha participado de los foros y hoy se da una situación inaudita. A ver, nosotros que yo creo que tanto Gaby como yo todos los días miramos a la mañana los diarios, tenemos todos los días lo publica cada uno, publica lo que se le da la gana. Si tenés que armar un rompecabezas cada vez más difícil. Exactamente. Después tenés los canales, las radios. Me parece que estamos viviendo una libertad de expresión donde cada uno manifiesta verdaderamente si está enojado con la presidenta, se enoja con la presidenta. Si está contento, dice que está contento con la presidenta. Es decir, me parece que eso nadie puede dudarlo. Ahora, hoy Mauricio Macri llamó a una conferencia de prensa para hablar de que iba a mandar un decreto para crear como un foro especial, digamos, un fuero especial en la Ciudad de Buenos Aires contra o a favor de la libertad de expresión. Yo verdaderamente no lo terminé de entender, más cuando el jefe de gobierno porteño hace 15 días, la fuerza de la Ciudad de Buenos Aires,
le dio a diestra y siniestra a un montón de periodistas que estaban cubriendo el tema del borde. ¿Sí? Primero tendría que haber un ejercicio de memoria, ¿no? Claro. De lo que pasó con la Metropolitana, no solo en este episodio, también en el tema del desalojo de la Sala Alberdi, indoamericano. Tenemos varios antecedentes donde los periodistas fueron agredidos por las fuerzas de la Metropolitana. Pero por otro lado, él argumenta con respecto al tema de que todo lo que tiene que ver con libertad de expresión no es manejable a nivel nacional, sino que son los distritos los que tienen injerencia según la Constitución Nacional. ¿Esto es así, Gustavo? No, no es así. Digamos, hay una parte que sí y una parte que no. Primero, todo lo que tiene que ver con medios electrónicos, es decir, radiodifusión, es materia federal. Lo tiene dicho la Corte y además estuvo en todas las leyes desde que se inventó la radio y el primer decreto que fue de 1934. En materia de papel, sí, aunque puede haber leyes nacionales, digamos, no es jurisdicción cedida. Pero esto no se trata de eso, se trata primero de un hecho político. De un hecho político en donde sacan un decreto sobreabundante en un sentido, declarar lo que ya dice la Constitución de la Nación, lo que dice el Pacto de San José de Costa Rica y lo que dice la Constitución de la ciudad, es decir a través de un decreto que van a defender eso, no es necesario decirlo porque ya está en la Constitución Nacional, en el Pacto de San José de Costa Rica y en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, van para eso a la legislatura, hacen una especie de pronunciamiento. Nada, es una declaración de principios. Ahora, esto no es un acto político en el medio de una disputa real por poder, no es una disputa por otra cosa. Yo ayer lo ponía es una disputa por la renta. Es decir, si los fondos de jubilaciones los administra la CJP, cuando estaba el 1 a 1 eran 15.000 millones de dólares por año que cobraban de comisiones unos grupos económicos. Si lo administra el Estado, va a la redistribución a partir de la ley de movilidad jubilatoria. Digo, acá hay una pelea por quién gobierna. Si gobiernan los grupos económicos o gobierna la democracia a través del voto que da el pueblo, que puede elegir un gobierno socialdemócrata, un gobierno intervencionista, un gobierno neoliberal. Digo, para eso está la soberanía popular. Entonces, yo lo que digo es, el gobierno ha sancionado leyes. En esta disputa que los grupos económicos tienen con el gobierno y que pareciera que han sobrepasado todos los límites éticos y han pasado a la infamia con lo último que ha pasado con la memoria de Néstor Kirchner, hay absoluta libertad de expresión porque fue casualmente este gobierno el que eliminó del Código Penal las calumnias e injurias. ¿Vos te referís al episodio de toda la información de Jorge Lanata con respecto a las bóvedas? Sí, exactamente, digo, a la supuesta bóveda en el mausoleo, en la casa, digo. Y esto no es delito o delito de opinión porque este gobierno lo eliminó. Entonces, la libertad de expresión se ejerce y de manera absoluta en este país como corresponde. Cada uno a través de los diarios, como ustedes decían, de las radios y de la televisión, dice lo que quiere, donde quiere y como quiere. E incluso difama y no es delito porque se eliminó ese delito. Ahora, que el jefe de gobierno cree un fuero especial, prohibido por la Constitución Nacional, un fuero especial. Mañana va a crear el fuero de camioneros, el fuero de los porteros, porque es un fuero por actividad. No es por es un fuero por actividad. Crea un fuero especial. Y dice que en la Ciudad de Buenos Aires solo se van a aplicar determinadas leyes y parte de determinadas leyes, está violando la Constitución. Dice que no se van a poder ejecutar deudas. ¿Y las deudas por impuestos nacionales? ¿Cómo no se van a poder ejecutar? Si no, él no tiene jurisdicción sobre impuestos que él no crea, que son impuestos federales, y lo pone. Dice que no se va a aplicar la ley de medios, sino la ley de defensa de la competencia. ¿Cómo es esto? Después se contradice y dice, bueno, solo se va a aplicar la parte que regula espectro radioeléctrico, es decir, televisión y radio, y no el cable. Y yo digo, ¿y si la Corte dentro de 20 días declara la constitucionalidad de toda la ley y se refiere a los 3 incisos de cable, no va a aplicar la norma que dictó el Congreso Nacional y que ratificó la constitucionalidad de la Corte? Entonces yo digo, mira, estamos como en 1853, cuando la provincia de Buenos Aires no formaba parte de la nación. Macri no conoce que en 1860 se incorporó y se modificó la Constitución. Lo que está haciendo, hoy hablaba hace un ratito con Darío Villarroel, que es abogado, y él me decía, esto es un zafarrancho jurídico. Yo le digo, sí, lo que se persigue es una cuestión política. Se quiere reafirmar la posición de un grupo que dice que no hay libertad de expresión, entonces aparece un jefe de gobierno que dice, yo la voy a asegurar. Bueno, yo la voy a asegurar.
Digo, es un juego político que se retroalimenta. Digo, yo saco la noticia, la publico en mi diario, la paso todo el día por el canal de televisión, la saco por la radio, el domingo la vuelvo a poner en el canal de televisión, lo vuelvo a sacar por el diario y después viene un sector de la política y dice, yo voy a sacar una norma para proteger todo esto. Bueno, mirá, la inventaron, es una noticia cerrada en sí misma, solo la publican sus medios, se la creyeron y como en los 90 le quieren hacer creer a la sociedad que estamos mal pero vamos bien. Gustavo, esto es un invento, digo, porque ayer hubo una asamblea de trabajadores de Clarín que están realmente preocupados por el tema de su fuente de trabajo, ¿no? Más que defender los intereses corporativos de la empresa donde trabaja, ellos se preocupan por su fuente de trabajo. Digo, si todo esto que se generó es un invento de los medios, en definitiva, es como contraproducente. Decían, TN va a desaparecer. Lo mismo pasó con el cable. ¿Se acuerdan? Antes que fallara el juez de primera instancia, los empleados de Cablevisión fueron a la puerta de los tribunales para decir que la justicia no fallara en contra. Mirá, acá lo que se está discutiendo es si una ley que dictó el Congreso, primero, es constitucional o no. Eso que la justicia debió haber resuelto en 2 meses, llevamos casi 4 años, es decir, un mandato presidencial entero, y no se analizó todavía, no hay sentencia sobre la constitucionalidad de una ley. Digo, nadie puede gobernar en un país si una ley dictada por el Congreso está 4 años trabada, porque si hubieran declarado inconstitucional algún artículo a los 10 días, bueno, es inconstitucional. Y si declaran la constitucionalidad, se aplica. La estrategia fue que nunca se declare nada para que nunca se aplique. Y ahora es, si la Corte llegara a declarar la constitucionalidad como nosotros creemos que debiera declarar por una cuestión de principios constitucionales, hay una ley que alguien va a tener que declarar inconstitucional en la ciudad de Buenos Aires que impide la aplicación de una ley nacional. Vuelvo a repetir, este enjambre jurídico responde a intereses netamente políticos. ¿Esto no lo había intentado en algún momento la provincia de San Luis y la Corte lo dejó de lado? Exacto, por eso digo que es materia federal. Digo, la Corte ya tiene dictaminado que la radiodifusión es materia federal. Y en la Argentina no se regula la prensa salvo la radiodifusión. Digo, no hay leyes que regulen la prensa escrita porque los tratados internacionales no lo permiten. Y el Pacto de San José de Costa Rica permite la regulación, y está regulado en todos los países del mundo y en todos los regímenes, la radio y la televisión. Tanto más que en Estados Unidos se regula la radio y la televisión y los diarios. Si alguien tiene un diario en una localidad no puede tener un canal de televisión. En la Argentina se decidió que los diarios quedan fuera del monopolio cruzado o de los intereses cruzados. Entonces se regula televisión y radio en todos sus formatos. En todos sus formatos. Macri ha decidido que esa ley no se aplica y la parte que se aplica es la que no toca el cable. Digo, nada, ha decidido desconocer al Congreso Nacional, una ley nacional, el artículo 31 de la Constitución que establece el orden de las leyes, pero no nos metamos en el berenjenal jurídico. Esto es un hecho político. El hecho político es retroalimentar el supuesto de avance sobre las libertades. ¿Cómo lo retroalimenta? Yo saco un decreto donde voy a garantizar las libertades. Mire, está garantizada porque todos los días cada uno dice lo que quiere, cómo quiere y dónde quiere, como corresponde. Gustavo, hay un proyecto que ingresó la semana pasada y que comenzó a hablar ya, en cualquier momento va a empezar a tratarse en comisiones, que es la expropiación de papel prensa. Este proyecto obviamente tiende a que la mayoría de los diarios, la gran mayoría de los diarios, pueda acceder al mismo precio de papel que hoy no los tienen garantizado. Sí, ese es el objetivo final. Hay una ley, por eso el Estado quiere tener la mayoría. Hay una ley previa, digo, ese es el objetivo. Y a mí me parece que sería bueno que la oposición, si no está de acuerdo, planteara proyectos alternativos a este. Es, ¿cómo hacemos para garantizar el abastecimiento de papel de diario, insumo elemental para los diarios, a precio igualitario? Habría que preguntarle a Héctor Ricardo García y a todos los diarios que durante 30 años se fundieron por posición dominante de mercado, que hicieron Clarín, La Nación y La Razón y después Clarín y La Nación. Lo que está en discusión es esto, es decir, si podemos correr el foco de la pelea que existe de intereses entre grupos económicos y gobierno y llevamos al Congreso el debate, pero esto es responsabilidad de la oposición, de cómo debería manejarse una empresa que se hizo con créditos que pagó el Estado Nacional,
que luego fue a manos privadas y que después, en la década del 70, en plena dictadura militar, fue vendida bajo tortura, según un expediente judicial que se está investigando, a grupos económicos. Es decir, ¿cómo hacemos para que todos accedan de manera igualitaria al papel? Discutámoslo en el Congreso. Unos diputados del oficialismo dicen la mejor manera es expropiando una parte para que... Expropiar significa pagar, no significa no pagar. No, sí, está claro. Para que el Estado maneje la mayoría accionaria. ¿Alguien tiene otra propuesta para que control parlamentario? Bueno, me parece que sería muy sano discutir desde las fuerzas políticas y recuperar las fuerzas políticas su capacidad de discusión política y no el sometimiento en el Congreso Nacional. Gustavo, este gobierno ganó las últimas elecciones por amplísimo cantidad de votos, casi 55% a 16%. A 16% la segunda fuerza. Pese a tener a grandes medios en contra, digamos, en definitiva, con discursos muy opositores a este gobierno. Sí. ¿No te parece que el gobierno gasta demasiado esfuerzo en pelearse todos los días con los medios y con los periodistas? Mira, vos no te estás peleando con los medios. Vos estás tratando de llevar adelante una acción de gobierno por mandato popular. Si cuando vos estás llevando la acción de gobierno, digo, hoy la presidenta de la Nación lo graficó con el editorial del diario La Nación, de Escribano, el diario La Nación, el día que ganó Kirchner, el día que hizo su primer discurso. Y todos conocemos ese ultimátum de un medio diciendo, si no hace esto, se cae en un año. ¿Cuál es la legitimidad? Una cosa es la libertad de expresión, otra cosa es la presión, que es distinto. Entonces, existen los poderes reales en el mundo real y existen los poderes formales que son los que tenemos que preservar, los poderes constitucionales. Se dice el gobierno es autoritario. Mirá, cada vez que perdimos una elección, perdimos. Y cuando perdimos 2 veces por desempate del vicepresidente, perdimos. Se vetaron 2 leyes en 5 años y medio. 107 leyes vetó Macri. ¿Dónde está el autoritarismo? Ahora, discutimos de política. Entonces, los medios de comunicación, que son un actor político, discuten de política en la tapa de los diarios y después se defienden con la libertad de expresión. Mira, nunca la vamos a atacar la libertad de expresión. Lo que no vamos a dejar... Entonces, discutimos de política con los grupos de poder, que se expresan a través de alguno de estos medios, pero discutimos de política con los grupos de poder porque lo que estamos discutiendo es gobernabilidad. ¿Quién gobierna? ¿Cuál es el modelo económico? ¿Quién se queda con la renta? ¿Los grupos o la tratamos de redistribuir? Bueno, para eso hay elección y la gente vota un modelo u otro modelo. No estamos haciendo más que cumplir con las promesas electorales. Gustavo, te hago la última y tiene que ver con un tema que ahora vamos a debatir, un debate económico que tiene que ver con el blanqueo de capitales. ¿Cuál es tu posición con relación a esta ley que obviamente va a tratar el Congreso ahora? Es decir, 2 blanqueos, uno en el 2009, otro ahora. Un gobierno que intentó todo el tiempo... No sé si es el 4º o el 5º blanqueo de la democracia. Aquí lo que se intenta es tratar la coyuntura económica en el sentido que el gobierno viene trabajando desde hace años. Esto es convertirlo en dinero que vaya a la producción, ya sea energética o a la cuestión inmobiliaria. Lo que se pretende es que ingresen dinero a estos 2 mercados, que estén encajados en el Banco Central para que tengan el respaldo y que solo puedan estar en estas actividades y de esa manera trabajar sobre la especulación. Creo que son 160.000 millones de dólares que se mueven por año entre exportaciones e importaciones, a un dólar de 5.23. Y hay 5 vivos que con 2 millones de dólares o 3 o 10 por día, es decir, 1.500, 2.000 al año contra 160.000, tratan de trabar la economía porque, vuelvo a repetir, hay una pelea por el poder. Así que, bueno, me parece bárbaro que los economistas debaten, que de esto saben mucho más que yo. Gustavo, gracias por haber venido. No, por favor, a ustedes. Y ya charlamos con Ricardo López Murphy y Ricardo Delgado sobre este tema, el blanqueo de capitales.
el tema económico sin duda es uno de los que más ha despertado todo tipo de debates, sobre todo a partir del anuncio que ha hecho el gobierno de esta iniciativa de blanqueo de capitales, un blanqueo realmente muy importante teniendo en cuenta que había habido antecedentes en la historia argentina, pero este parece un poco más arriesgado, ¿no? Y hoy tuvo dictamen en el Senado, va a ser tratado en la semana que viene en el Senado, y vamos a hablar con dos economistas, con Ricardo López Murphy, con Ricardo Delgado, les agradecemos mucho que estén acá. No sé quién quiere abrir el juego para contarnos, a ver qué opinión tienen con respecto a esta iniciativa del gobierno. En general, nuestros vecinos, los países que nos rodean, no hacen blanqueos. O sea, ¿qué significa un blanqueo? Significa una amnistía de conductas ilegales cometidas en el pasado. Eso crea una gran asimetría entre los que respetan la legalidad y los que no la respetan. En particular quiero que todos seamos conscientes, la presión tributaria en la Argentina ha crecido alrededor de 15 puntos del producto, o sea, hemos pasado a nivel de presión tributaria altísima, con mínimo no imponible bajísimo, con las escalas congeladas hace 13 años, o sea, estamos sometiendo a la población a un brutal esfuerzo tributario, entre otros a los asalariados, y generar una alternativa de dejarle impune su incumplimiento a grandes capitalistas no parece ser, desde el punto de vista ético, algo razonable. Ahora, dicho esto, yo creo que cuando un país blanquea con esta frecuencia que lo hace Argentina, es porque reconoce que su sistema impositivo y sus sistemas de control de precios, de importaciones, de prohibiciones cuantitativas, todo eso no funciona. Y en realidad la economía va por por un camino marginal, negro, y se van acumulando recursos que de alguna u otra manera se quieren volcar a la economía. Esto es decir, yo recuerdo yo tengo bastantes años, recuerdo las exposiciones de motivos de los blanqueos del presidente Frondizi, del régimen militar, del presidente, del ministro Helber, del presidente Perón. Yo recuerdo, en general, la línea argumental, la exposición de motivos, dado lo que pasó antes, no tenemos más remedio que encontrar un puente de plata para normalizar la situación. Acá hace muchos años que gobierna la misma gente. Es decir, lo que están haciendo es arreglando lo que están haciendo mal. Entonces, eso me choca. Ahora, dicho todo esto, una vez que uno se decide a hacer semejante zafarrancho, que es decir, hagamos un viva la pepa, yo digo, bueno, entonces no nos restringamos. ¿Por qué le vamos a impedir al que tiene pesos, o al que tiene granos, o al que tiene cabeza de ganado, o al que tiene máquinas en su fábrica, o al que tiene propiedades, que haga esa normalización tributaria y genere una mayor base tributaria y posibilite un blanqueamiento de la economía? Y yo creo que eso me parece que sería más sano, tomada la decisión de ir por este camino, que yo no comparto. Después viene, y para así no le tomo todo el tiempo a Ricardo, viene otro problema, que es un problema técnico, ya que no quiero entrar en muchas precisiones, pero me parece que es importante, porque hay un tema ahí que a mí me preocupa, que es que en este esquema se meta gente muy inconveniente para el país. Es decir, yo creo que este mecanismo va a ser muy objetado por todos los organismos de lucha contra el lavado y contra terrorismo internacional, con, digamos, todas las manifestaciones de la criminalidad organizada. Ahí yo tengo una propuesta bien simple. Dejen blanquear solamente a los que pagan impuesto a la ganancia. Claro. Eso impide que aparezca alguien que tengamos un disgusto muy grande. O sea, es decir, que convirtamos al país en un paraíso de los narcos, de los lavadores de dinero y de los mafiosos del mundo. Ahora, Ricardo, sí, uno cuando se plantea esto, ¿no? Y uno dice, bueno, generalmente hay un requisito sine qua non para la economía, que es la confianza. Es decir, sin confianza no se puede hacer nada. A mí me cuesta pensar quiénes de los que tienen dólares en el colchón, porque han comprado, y hablo del mediano, del chico y mediano ahorrista,
o quien se le mandó la plata afuera, alguna cuenta afuera, si enviaron la plata afuera, la tienen en el colchón porque no tienen confianza y creen que está más seguro y aunque no ganen un peso, ¿por qué van a ponerlo de vuelta en el circuito? ¿Por qué lo van a blanquear? Es decir, ¿qué los lleva a pensar una persona que saca la plata por desconfianza? ¿Esto le hace tomar confianza nuevamente? Sí, yo te diría, Rodo, y todavía más, que una parte importante de estos 160.000 millones que el propio gobierno admite que como activos financieros externos tienen los argentinos fuera del circuito formal, casi 70.000 millones se acumularon del 2008 hasta esta parte. Digo, la fuga de capitales que tuvo el primer gobierno de Cristina hasta finales de 2011 fue realmente muy importante. Y la verdad que el punto de fondo es ese, es cómo haces para recrear expectativas favorables que en los últimos meses han venido, y producto de eso la suba del blue, se han venido deteriorando de una manera importante. Yo creo que porque sí está claro, está bueno decir, si por tener la plata en el colchón o en una cuenta afuera que paga bastante menos que el interés que está anunciando el gobierno que va a pagar por estos dólares. Es decir, me parece que está bueno porque además es en producción todo lo que se va a decir, en construcción. Ahora, ¿qué hace una persona que cambie de parecer de un día para el otro? Eso es lo que me cuesta todavía. Sí, a ver, digamos, creo que el propio gobierno dejó traslucir la vocación o el objetivo de que se blanqueen alrededor de 4.000 millones de dólares. Ya eso es un objetivo, si se logra, un objetivo importante, porque en el último año se perdieron 8.000 millones de dólares de reservas. Si se pudiese recuperar en 3 meses, que es el plazo, digamos, en donde se va a exteriorizar esos activos mantenidos fuera del sistema, si se puede lograr la mitad, ya sería un punto importante. Pero de vuelta, me parece que el punto central es cómo hace el gobierno. Y paradójicamente, en estos 3 meses que van a coincidir con las elecciones primarias, ¿no? Con un proceso electoral que culmina, o que comienza, perdón, en el mes de agosto con las PASO, me parece que es un periodo en el cual el gobierno va a tener que hacer las cosas muy bien para dar las señales adecuadas para que por lo menos una parte marginal, pequeña, de aquellos que fugaron, vuelvan a confiar en la Argentina. Para cualquiera de los dos, Ricardo, o para los dos. Acá hay un tema importante con respecto al tema del CEDIN, este famoso bono que va a servir, o certificado, mejor dicho, para participar al mercado inmobiliario. ¿Eso no es retroceder en todo lo que se había propuesto con respecto a la especificación de ese mercado? A ver, yo creo que es un reconocimiento muy claro de que la especificación del mercado inmobiliario, por lo menos en la capital federal, el Gran Buenos Aires y en los centros urbanos más grandes, no ha funcionado. Ciertamente también hay que decir que una parte, digamos, de las transacciones inmobiliarias que se realizan en el interior del país se hacen en pesos y se hicieron históricamente en pesos y continuaron en pesos, pero me parece que hay un reconocimiento y de alguna manera es un estímulo a la actividad. Hay que ver cómo funciona, cómo se reglamenta, pero la verdad que yo tengo la impresión que va a funcionar, por lo menos en los primeros tiempos, de vuelta, en tanto y en cuanto ese certificado no sea castigado por el mercado, no sufra una quita importante y no sea, digamos, visto como un mal sustituto del dólar físico que tiene que entregarse al Banco Central. Ricardo. Yo creo que acá juegan otras cosas que están pesando mucho, digamos, toda esta conflictividad que hay sobre las cuestiones constitucionales. Me parece que todo eso ha creado un clima de gran antagonismo, de gran animosidad. No es el momento en ese clima para generar una propuesta de saneamiento tributario, menos con los escándalos de corrupción. Es decir, es una combinación, yo diría, poco feliz. Si yo lo tengo que tomar de buena fe, es poco feliz. Es decir, uno en general propone estas cosas en un clima de sosiego, de cooperación, como una forma de dejar atrás el pasado, y lo hace en un momento de acuerdo institucional. Nada de eso está disponible. Estamos en una situación opuesta. Ahora, a mí me parece que los próximos meses no se juegan por esto. Yo no creo que esto tenga mucha relevancia. Yo creo que se juegan el precio de la soja. Eso me parece que es muy decisivo. Han tenido unos cuantos días muy favorables en esta materia. Eso yo creo que, recuerden ustedes, el año pasado allá el tipo de cambio se había saltado a 6.70 ya por junio o julio y se quedó calmado hasta diciembre. ¿Qué fue lo que pasó en el medio? La soja pasó de 500 a 650 dólares. Cuando
los precios internacionales son muy favorables a Argentina. Este modelo funciona si la soja sube siempre. A $800 hay espacio. A 1000 habría un espacio. A 500, 450 empieza a haber dificultad. A mí me parece que lo que va a estar mirando la sociedad en las próximas semanas es qué está pasando con eso. Otra cosa que los ha estado ayudando, porque la suerte ha sido grande. Estos $70 que subió el precio de la soja al principio de abril hasta ahora es muy significativo. La otra cosa es que la temperatura ha estado ayudando. ¿Por qué? Pues los problemas energéticos que tenemos son muy serios, con temperaturas primaverales. Esos problemas no son tan terribles como serían con otras circunstancias. Me parece que lo del blanqueo es un tema menor si se toman las provisiones que yo sugerí. Esa no es una cosa pensada con ligereza. Es una cosa que restringe el campo a ciudadanos argentinos normales. Porque los conflictos con el Gafi y con el resto del mundo van a ser muy severos si convertimos esto en un paraíso del narco. Eso estoy proponiendo una cosa de sentido común para que el Congreso anote, nada más. No lo estoy proponiendo. Nos quedan 2 minutos y le quiero preguntar. La presidenta ratificó y dijo que mientras ella esté no se va a devaluar la moneda, como algunos pretenden. Se devalúa todos los días. Bueno, no hay saltos bruscos, digamos. Me parece no es lo mismo. Lo que está claro, me parece que está planteando el gobierno es, y esto lo ha mantenido, digamos, durante el primer mandato e incluso en el momento de la gran crisis internacional del 2008-2009, el gobierno devaluó, digamos, pasó de 3 a 4 el tipo de cambio de manera gradual. Fue la mayor devaluación en un año. Me parece que la señal es esa. Creo que el gobierno lo que está diciendo es, señores, vamos a mantener este esquema de microdevaluaciones, de a centavos diarios para ir ajustando, que sea acelerado. Cuando uno mira los números, anualiza los números actuales, hoy ya estamos por arriba de 20% de devaluación. Vale la pena también pasar el mensaje, que incluso tomando la inflación que miden las consultoras privadas en estos primeros 4 meses del año hasta el mes de abril, si uno anualiza eso, la tasa de inflación hoy es inferior al 20%, es 18% la tasa de inflación anualizada. Con lo cual también hay que decir que hay un esquema y un espacio para que la inflación, que es, creo yo, el principal problema que está subyacente detrás de todos los grandes problemas, como la fuga de capitales, como la necesidad de ir al blanqueo y demás, se puede con pocas herramientas y con un poquito de creatividad bajar sin costos en términos de actividad y de empleo, ¿no? Una última muy cortita, porque ya nos estamos despidiendo. Hoy el dólar blue, el dólar ilegal, bajó bastante. Sí. Hubo 9.20, 9.27. Y bajó $1.30 en apenas 3 jornadas. ¿Qué va a pasar con el dólar blue en las próximas horas? ¿Qué se supone que puede pasar? ¿Va a tener efecto estas medidas para desactivar? No, yo creo que, de vuelta, depende de las expectativas, depende de lo que haga el gobierno. Finalmente es eso. Finalmente depende de si los argentinos quieren o no estar en pesos. Vale la pena decir también que no hay un proceso clásico de salida de capitales, o de posiciones en pesos en la Argentina. Los depósitos siguen creciendo a tasas importantes, interesantes. Este es un dato que no hay que minimizar. No hay una salida de depósitos que van corriendo al dólar blue, que como bien se decía antes es un mercado pequeño. Me parece pero que no hay que subestimar. Es un mercado que, si bien es pequeño, si el proceso, digamos, de expectativas se sigue deteriorando, forma decisiones o determina decisiones de inversión, de consumo y de empleo. ¿Vos, Ricardo? Yo creo que ahí ha habido, yo mencioné lo de la soja, mencioné la energía, yo agregaría otro punto. Han logrado bajar la tasa de incremento de los salarios privados de alrededor del 36% a 24%. Eso, sin decir nada, han metido un ajuste importante. Esta es la verdad de la historia. Lo aguantarán en el medio del año electoral, lo verán pegado una baja en la política de ingreso dura. Ahora, ahí hay problemas subyacentes delicados. Yo creo que va a depender mucho en las expectativas de estas circunstancias. La gente mira hacia adelante. Sí. Cuando mira hacia adelante va a mirar el precio de la soja. ¿Qué fue lo que a fines del año pasado, antes de la disparada del dólar marginal, tuvo tanta importancia? La gente miraba precio de la soja volando,
una cosecha espectacular, Brasil recuperándose. Todas esas cosas no había puesta. Claro. Cuando hubo la inundación monetaria de diciembre, se vio que la cosecha no daba y que el crecimiento de Brasil no daba, empezaron a tomar posiciones. Y una vez que empiezan a tomar posiciones, si uno dice no voy a devaluar, primero eso no es cierto. Van a devaluar y van a devaluar. ¿Ustedes conocen alguno que diga? Yo me acuerdo López Portillo, ustedes son muy jóvenes, fue un presidente de México que decía voy a defender el peso como perro, hasta que se le escapó, digamos. Había un dictador uruguayo que decía antes muerto y finalmente devaluó. La realidad impone, cuando los desequilibrios son grandes, eso se impone. Mi sensación es que vamos a estar bajo una situación de gobierno muy delicada en los próximos meses por las cuestiones de los escándalos, por las cuestiones de los conflictos institucionales y por la tensión económica que yo creo que va a seguir muy alta. Muchas gracias a los dos por haber venido. Nos reencontramos el próximo martes, a partir de las 22 horas, en este Pacto de Caballeros. Que pasen buenas noches.